Permiso, chicos. Ya, ok, vamos a empezar entonces esta sesión que de alguna manera cierra la jornada inaugurales, ¿no es cierto?, que empezó el lunes 7 con las palabras del rector, decana, directora, luego la presentación de los profesores, ¿no es cierto?, y luego tuvieron las primeras sesiones tanto de proyecto, el taller integrado, como en el caso mío con Marcela y con Alexander, el tema de la presentación a la arquitectura, ¿no es cierto? Así es que de alguna manera ya nos conocemos, pero igual corresponde hacer un saludo en este cierre del inicio, ¿no es cierto?, en que ustedes entran a esta nueva dimensión de su vida, transitando este camino de la arquitectura. A diferencia de otras veces, o del año pasado, o en las clases habituales de taller en que me fijo un tema y de alguna manera voy, no improvisando, ya estoy viejo para improvisar, pero de alguna manera recopilando experiencias y situaciones que en el fluir de la palabra van apareciendo cosas nuevas. Entonces la clase no es que sea improvisada, pero tiene una libertad que no es la del texto duro, digamos, ¿ya? Como no soy un teórico, sino que transito por otros caminos, ¿no es cierto? Siempre ha sido así. Hoy día me anoté algunas cosas, entonces va a ser un poquito más estructurado en términos de lo que quería contarles, ¿ya? Bueno, este saludo, he puesto ahí, saludo, son varios temitas, ¿no es cierto?, en que este saludo es a la arquitectura y un saludo entre nosotros también, ¿no es cierto?, de sus profesores con ustedes, de ustedes conmigo y viceversa. Este comercio, ¿no es cierto?, es algo que se va a producir a lo largo de toda la carrera y luego van a comerciar con otros estamentos y personas a lo largo de su vida. Entonces nos reunimos aquí bajo esta bóveda verde que la generosidad de este árbol nos regala para encontrarnos con unas primeras palabras respecto de la arquitectura y los arquitectos. Al decir los arquitectos hablo en genérico, obviamente incluye a arquitectos y arquitectas. No vamos a entrar en esas estupideces como arquitectes, ¿no es cierto? Son arquitectos y arquitectas. Y no es una clase propiamente tal, es más bien un relato simple para adentrarnos, ¿no es cierto?, en las materias de nuestro oficio. Un relato en que van a ir apareciendo a lo mejor algunas experiencias que se me van ocurriendo y si no, es lo que aparece aquí. Esto después, además de estar grabado, se los puedo transcribir junto con dos lecturas muy breves, o sea, una muy breve y otra un poquito más extensa, que de alguna manera acompañan este saludo, ¿no es cierto?, de dos arquitectos señeros, ¿no es cierto?, de la arquitectura del mundo. Eso como primer saludo. Luego viene esto que se ha llamado clase inaugural, que yo preferiría llamarlo relato, pero así está escrito. Inaugural nos remite a un antiguo
vocablo latino, ¿no es cierto?, que es el vocablo inauguratio. Inauguratio. Y inauguratio, el vocablo inauguratio contiene la palabra augur. En la antigua Roma, ¿no es cierto? Y los estudiosos estiman que es un vocablo que viene y una práctica que viene de los etruscos, que eran los que habitaban el valle del Lacio, donde luego va a crearse la capital, va a surgir y desarrollarse Roma, empezando como un pueblo y terminando como capital de un imperio mundial, de lo que era el mundo en esa época. Cuando iban a fundar una ciudad o un establecimiento, un campamento, llamaban a la palabra del augur. El augur era un personaje que consultaba a los dioses acerca de si era el lugar correcto o no para fundar una ciudad, y con ayuda de unos personajes, ¿no es cierto?, hacían los primeros trazados. Entonces el augur, que inaugura, ¿no es cierto?, en este acto fundacional, es el que señala de alguna manera, consultando la voluntad de los dioses, por si eran favorables o no las condiciones del lugar que se iba a abrir, ¿no es cierto?, para la intervención del hombre y su asentamiento, señala con ello un origen, ¿no es cierto? La palabra del augur da origen. Y al dar origen, también de alguna manera señala un destino. El destino que es el transcurso del desarrollo de aquel lugar que se está fundando. Esto es importante porque de alguna manera, y dentro de las analogías que vamos a ir haciendo en este relato, en este simple relato, de alguna manera uno hace la analogía con la palabra del arquitecto cuando da origen, ¿no es cierto?, y abre a una posibilidad de fundar. Entonces, en el origen está la palabra del augur, pero uno podría hacer este símil con el arquitecto, ¿cierto?, que al trazar o elaborar o dar origen a una idea arquitectónica, traza y le da lugar a que empiece a aparecer la obra. Aquí hay un ejemplo clarísimo de lo que se hizo. Los augures, sus profesores, trabajaron en el designio de este lugar y le dan una particularidad conformación, una particular conformación, ¿no es cierto?, eligiendo. Y optaron porque tenía que hacerse con esta orientación. Podría haber sido esto así, pero el hecho de que aparece esta fuente que me dicen que es a Rubén Darío, de alguna manera deja orientado este lugar. Entonces ellos eligen, trazan y disponen la construcción de este lugar para que aparezca la palabra, en este caso, este saludo a la arquitectura. ¿Ya? Yo tenía anotado esto entonces que es el C, origen y destino. Ya. Ahora me voy a desviar un poco, se me están cayendo los pantalones, estoy muy flaco. Ya. Algunas referencias que tienen que ver con mi propio camino o tránsito por esta vida en la arquitectura. Y tiene que ver como hace muchos años yo estaba en la misma situación que están ustedes, yo estaba allá. Y me recibieron unos profesores, ¿no es cierto? Entonces voy a contar estas anécdotas que de alguna manera reflejan también una metáfora en la relación
que les voy a relatar ahora. Primero nos recibe un poeta, Godofredo Yomi y Alberto Cruz, arquitecto, fundador de la Escuela de la Católica de Valparaíso y de la Ciudad Abierta, uno de los fundadores, y abren la clase con una afirmación. Y esa afirmación es que no existen los Rimbaud en la arquitectura. Rimbaud es un poeta de un grupo de fines del siglo XIX, ¿cierto? Denominado por Verlaine, uno de los integrantes de este grupo, los poetas malditos. Rimbaud es francés, nace en 1854 y muere joven a los 37 años. Muere de sífilis en el norte de África, donde se había ido a trabajar como comerciante de armas. La curva de la vida de Rimbaud es muy especial, ¿no es cierto? Porque él desarrolla toda su poesía, es una de las palabras fundantes del surrealismo y de toda una manera de concebir la palabra poética, y él desarrolla toda su poesía entre los 15 y los 21 años. Y después no escribe más. Y él, entonces, como un prodigio, a los 15 años, redescubre la poesía. Imagínense, a los 15 años. Y luego a los 21 abruptamente deja eso y, como haciendo un giro, un cambio de 180 grados, se va al norte de África, ¿no es cierto?, a la zona de Marruecos, donde está la legión extranjera de los franceses, y se dedica al comercio de armas. Pero ¿qué es lo importante de esta afirmación de que no existen los Rimbaud en la arquitectura? En que la arquitectura, uno ingresa en ella, ¿no es cierto? O si no, que se vengan más adelante, porque es difícil hablar más fuerte. Bueno, la afirmación esta, ¿no es cierto?, de que no existen los Rimbaud en la arquitectura, alude a que el arquitecto se forma en el tiempo. Es un oficio de maduración extensa, larga, porque tiene que ver con la experiencia. Y aquí viene un segundo relato que hace Alberto Cruz. Lo primero lo hace el poeta y lo hace este arquitecto, ¿no es cierto?, en que es metáfora. ¿Se escucha ahí? Ya. Y la metáfora, esto uno podría encontrarlo un poco cómico, pero no es cómico, es una cosa que hace Alberto en su manera muy particular de observar, de relacionar. Y él dice que los arquitectos son como los elefantes. ¿Por qué? Este gallo está loco. Bueno, muchos le decían el loco Cruz. ¿Qué tiene que ver? Y hay que hacer una abstracción. Es muy bonita la analogía que él hace, porque dice, desde la observación, dice, los elefantes, a diferencia de otras especies, nacen elefantes. El renacuajo, ¿no es cierto?, que después se vuelve rana o sapo, nace pirigüín y se va transformando y va evolucionando. Después se vuelve renacuajo y pasa de respirar debajo del agua a respirar fuera del agua. Y después se vuelve sapito y salta y come moscas. Y tiene su vida de sapo desde el origen pirigüín. Un ternero, ustedes ven un ternero tiene unas ciertas condiciones, nace muy chiquitito, son preciosos, ¿no es cierto? Pero van
devienen en vacas o en toros después de un crecimiento, ¿no es cierto? Pasan de ser ternero a ser novillo y de novillo pasan a ser ya un vacuno adulto. O los pollos y los patos. Los pollitos nacen pollitos, ustedes todos los conocen. Los patos también. Acuérdense del cuento del patito feo. Eso lo conocen todos, ¿cierto? Que se vuelve cisne. Y sus hermanos pollos, ¿no es cierto? Lo encontraban el más feo de todo porque como pato, encontraban un pato feo, pero luego espléndidamente se transmuta y se transforma en un cisne. Y es más bello que todos los demás. El elefante no. El elefante no se desarrolla, crece. Pero nace elefante, es de este porte. Y ya es enteramente igual que el líder de la manada que mide 3 metros. O sea, nace de 80 centímetros y empieza a crecer. Y no para nunca de crecer. Los elefantes no, o sea, los hombres, por ejemplo, yo ya me estoy empezando a achicar, supongo. Porque uno crece, madura, ¿no es cierto? Guagua, joven, adolescente, adulto, adulto mayor, anciano. Yo estoy ahí como en ese tramo. Entonces el hombre también tiene esa transformación de su forma. No tiene dientes, no sabe hablar, no sabe caminar, gatea. El elefante, a la media hora o a los 20 minutos de haber nacido, corre con el resto de la manada. Entonces, esto que tiene que ver con la forma, hay que hacer la analogía de esta metáfora, arquitecto, elefante, en el sentido de que cuando está la vocación, en este caso de ustedes ya son arquitectos. Arquitectos incipientes que están empezando, ¿no es cierto? Pero ya son arquitectos. A mí me llamó mucho la atención cuando hicimos en el acto inaugural el paseo hasta la playa de Las Torpederas, que sacaron varias fotos. Y hay unas que son notables, que están en la playa Carballo, ¿no es cierto? Allá, un poquito más allá de esa curva, y están todos dibujando en esas carpetas improvisadas que se hicieron ese primer día. Y todos los que vi en esas fotos tienen postura de arquitecto, están parados dibujando, observando, orientada la mirada, como lo hacen los arquitectos. Ese es el elefante que empieza a nacer y que empieza a caminar. Los elefantes forman parte de una manada, son gregarios, ¿no es cierto? Y son cuidados en su inicio por sus madres, pero también por sus elefantes colegas, digamos, como elefantes chicos. Los más jóvenes los ayudan, los orientan, se cuidan entre sí. Cuando hay alguna amenaza, se ponen en círculo y ponen a los más pequeños, que son los más pequeños en estatura, o sea, los que son más jóvenes en esta vida de elefante, ¿no? Los ponen al centro. Y después hacen unos anillos en que si uno hiciera una curva, ¿no es cierto? Los elefantes más grandes están aquí, no sé dibujar elefantes, pero ahí con sus orejas grandes, la trompa, ¿no? Y van bajando aquí hasta el centro donde están los más chiquititos y sube acá. Entonces acá está el otro mirando para allá y ellos con su colmillo de elefante defienden a la manada. La manada domina un territorio y este territorio lo transitan en un movimiento circular por la extensión, ¿no es cierto?, que es siempre el mismo. Entonces recorren un camino que los mayores van señalando como orientación y que los más chicos, los jóvenes, van aprendiendo en la experiencia de esta liturgia, es una especie de liturgia de la extensión. Ellos manejan la extensión, la recorren y en las sucesivas vueltas a lo largo de la vida van conociendo los lugares donde están los puntos de agua, conociendo los lugares donde la vegetación está más tierna para poder alimentarse, y ellos entonces van recorriendo en busca de
lo favorable en el sentido del agua y de su alimentación. Ellos van desarrollando de esta manera una gran memoria que va reteniendo esta experiencia. Memoria de elefante se dice, porque ellos van adquiriendo a través de la experiencia, repito, guiados por los más viejos, lo que va a conformar su vida. En ese trayecto están los cementerios de elefantes. Los elefantes, algunos sí, se mueren y quedan ahí, y se forma todo un ritual de duelo. Pero en general hay lugares donde también están los muertos. Entonces estas manadas tienen cada una sus propios muertos y tienen una especie, en esta liturgia de la extensión, en este recorrido, tienen puntos que son los lugares del agua, puntos que son los lugares fértiles y puntos que son el lugar donde están los muertos, sus antepasados. ¿Ya? Y el elefante, como decía Alberto ese día, se muere de crecer, no se muere de viejo, porque nunca paran de crecer. Por eso el más grande en tamaño es el más antiguo de la manada y el que guía a este grupo de elefantes. Entonces es un relato y una metáfora que yo encuentro muy bonita, porque el arquitecto de alguna manera va desarrollando su vida en esta condición similar. Voy a leer una primera cosa del arquitecto suizo-francés Le Corbusier, que tiene que ver con la vocación de arquitecto. Este texto después se los pasamos, así que no lo anoten. ¿Ya? Abro comillas. Puede definirse como la vocación de arquitecto, puede definirse como la más bella vocación, hermana de la del pintor y la del escultor, abierta a las nuevas tendencias plásticas. Es vocación de reglas, de leyes que se aceptan y que se encarnan y por las cuales se expresa la armonía. La imaginación en marcha, la poesía que se engendra en el espíritu, ensanchándose en la obra. La alegría y la luz completan el esfuerzo de depuración, de eficacia y de búsqueda. Esto es un pequeño fragmento de este arquitecto suizo-francés Le Corbusier. Se me cayó esta cuestión. ¿Ahí? ¿Se escucha ahí? Sí, se me caen los pantalones. Cosas de la edad. Bueno, mierda. Bueno, como decía, el arquitecto que tiene vocación de tal, nace arquitecto y es de aquí donde se produce esta analogía que hablaba antes. En tanto tal tiene forma de arquitecto. A lo largo de la vida irá adquiriendo las destrezas del oficio a partir de la palabra, el ojo y los sentidos, que desde la observación permiten concebir la obra cada vez. Aquí hay otro punto importante que tiene que ver con el elefante. El elefante pequeño, cuando nace, es capaz de caminar, correr, seguir a los demás, pero no sabe usar la trompa. La trompa es el miembro distintivo, ¿no es cierto?, de su especie. Y no la saben usar. Los estudios indican que se demoran aproximadamente un año en aprender las destrezas de la trompa. La trompa es una mano, es un pie, es una herramienta, tiene la sensibilidad, ¿no es cierto?, del tacto, está el olfato, pero sobre todo está la manera como interactúan unos con otros. Con la trompa tienen un lenguaje, ¿no es cierto?, entre ellos, y además toman agua y sacan las ramas de los árboles o de los arbustos y se los ponen en la boca. Todos tienen la imagen, ¿no es cierto?, de haber visto o en el zoológico o en alguna película, ¿no?, que el elefante hace como una curva, enrolla, saca y se lo mete en la boca. Entonces,
en los orígenes, en los primeros tiempos, después de cuando son muy chicos, después de amamantarlos, su madre elefanta, ¿no es cierto? La madre le va dando el agua y le va dando las hojas hasta que paulatinamente va adquiriendo las destrezas para poder hacerlo por su cuenta. Va mirando también a sus colegas elefantes chicos, cómo van progresando, a los más jóvenes, que de alguna manera también les van señalando el camino del uso de la trompa. Y se demoran aproximadamente un año en lograr esa destreza. Cuando pasa ese año ya son dueños del uso de la trompa y de sus destrezas, logran su primera autonomía, por decirlo así. Y son capaces de valerse por sí mismos porque se pueden alimentar y tomar agua y pueden relacionarse y tener su lenguaje común con los demás. Entonces lo que en el fondo están empezando a hacer ustedes es empezar a ejercitarse en el estrecho de su trompa. Cada uno va a ir ejercitándose y aprendiendo, mirando a los mayores, mirando a los profesores, teniendo las experiencias de arquitecto, ¿no es cierto?, para ir desarrollando las destrezas que les van a permitir después ser autónomos y poder transitar la arquitectura y la ciudad. Y después tenemos uno de los elementos que configuran la base de nuestro desarrollo como arquitectos, una de las condiciones o elementos claves, ¿no es cierto?, es el desarrollo de la observación. La observación arquitectónica es una comprensión sensible de las cosas del mundo y de los acontecimientos, de los aconteceres en relación a los lugares. La observación se produce o la hacemos desde la detención a la que somos convocados o llamados por el asombro. Estas no son cosas misteriosas, son experiencias humanas. No hay un misterio en la observación. Hay un adentrarse en la sensibilidad para poder contemplar el mundo desde y en calidad de arquitectos y desde la arquitectura para poder afirmar o desarrollar la idea que uno luego va a poner en el lugar. Y eso parte desde esa detención que separa un fragmento del mundo y lo hace especial. Es como si uno corriera un velo, develara, ¿no es cierto?, de la complejidad total del mundo, un fragmento, y ese lo observara, lo estudiara, lo desarrollara, conociéndole sus misterios, sus características, sus cualidades, sus particularidades. Uno vive habitualmente de forma lineal, ¿no es cierto? Uno pasea, se toma una micro, va mirando para afuera y va pasando todo como una película. Pero de repente, dentro de ese continuo lineal, algo nos detona una detención. Y se produce un cierto asombro, como si uno viera las cosas por primera vez. Cuando vinimos la vez anterior, hicimos en estas estaciones que se hicieron en el paseo, yo me senté allá y vi este lugar como no lo había visto nunca antes. Obviamente había pasado por muchas veces, ¿cierto?, en toda mi vida por este sector, había venido a esta plaza, pero nunca lo había visto como lo vi ese día. Y por eso yo quise que esta clase o esta sesión inaugural fuera aquí. Porque descubrí que este lugar era un lugar con una fuerte connotación arquitectónica. Estamos, como les decía al inicio, bajo una bóveda natural por la generosidad de este árbol, que nos produce unas condiciones de cobijo y de acústica, son dos cosas muy distintas, pero
pero producen esas dos cosas. Uno queda de alguna manera protegido y el horizonte que produce entre las cabezas de ustedes y la parte inferior de las hojas es lo que permite que uno reconozca que está en la ciudad. Pero a la vez estamos aquí, en este lugar que es autónomo de la ciudad, de alguna manera, cuando se establece este acto. Y pueden pasar las micro y pasa la ciudad por allá, pero nosotros estamos en este lugar con otro centro. Después podemos salir, mirar el horizonte. Yo hice un croquis después, que es el que voy a dibujar ahí, y que tiene que ver con la ciudad, y tiene que ver con el horizonte y con el océano. Aquí estamos fuera de la ciudad, de alguna forma. Hablando en términos arquitectónicos, estamos adentro, por supuesto, porque si uno sale, está la vereda, están los postes. Pero estamos fuera, estamos en este acto que tiene lugar. Bueno, esta observación nosotros la elaboramos y no es un invento ni de la Escuela de la Católica, sino es un invento que viene de mucho tiempo, como decía Cristian ahí, que estaba haciendo un curso de dibujo, ¿no es cierto? Y que parte con las cuevas de Altamira, los dibujos rupestres en las cavernas. El hombre dibuja desde su origen, ¿no es cierto? Entonces nosotros, están los dibujos de los naturalistas, están los dibujos de los grandes pintores del Renacimiento, están los dibujos que hacen los escultores para preparar la idea de la escultura que van a esculpir, en el caso del mármol, por ejemplo. Y están los dibujos de los arquitectos. Todos los grandes arquitectos que ustedes puedan ver dibujan. Dibujan y así van descubriendo, ¿no es cierto?, las cosas del mundo, van proporcionando, van trazando, van rayando. Y uno se va metiendo también en esta destreza, la mano con el lápiz, con la tiza. Es también parte de la trompa que vamos ejercitando y vamos aprendiendo a dominar cada vez con mayor destreza. Hay que ser constante, hay que ser persistente, ¿no es cierto? La observación y los trabajos no son cosas que lleguen iluminadas, ¿no es cierto?, como a Rimbaud, sino que son fruto de este desarrollo, de este recorrido, este tránsito por este oficio, que es maravilloso si uno tiene la vocación, como decía el maestro francés. Y aquí volvemos de nuevo a lo que es origen y destino, porque cuando yo me sitúo tras un cierto asombro, le doy origen a una cierta situación en que aparece la cualidad arquitectónica. Y esa cualidad yo la puedo fijar, ¿no es cierto?, en el dibujo y en la palabra que dice de esa relación. Y ese tránsito a uno lo va a acompañar toda la vida, si uno persiste en esta maravillosa aventura. Y al que no se le despierte la vocación, está bien, habrá otros caminos, habrá otras vocaciones. Este es el que nosotros señalamos y desarrollamos acá. Voy a dar una lectura al segundo texto que tenía preparado y que tiene que ver con, de alguna manera, el uso del lenguaje y de la manera de mirar y de nombrar. Es otro arquitecto suizo que se llama Peter Zumthor, ¿no es cierto?, y relata una experiencia concreta. Esta es parte de una conferencia que él dio, un texto que se llama Atmósferas. Ocurre con la arquitectura. Entro en un edificio, veo un espacio y percibo una atmósfera. Y en décimas de segundo tengo una sensación de lo que es. La atmósfera habla de una sensibilidad emocional, una percepción que funciona a una increíble velocidad y que los seres humanos tenemos para sobrevivir. No en todas las situaciones queremos recapacitar durante mucho tiempo sobre si aquello nos gusta o no, sobre si debemos o no salir corriendo de allí.
Hay algo dentro de nosotros que nos dice enseguida un montón de cosas. Un entendimiento inmediato, un contacto inmediato, un rechazo inmediato. Algo bien distinto de ese otro pensamiento lineal que nosotros también poseemos y que también me gusta pasar mentalmente de la A a la B de una forma ordenada. Naturalmente conocemos bien la respuesta en el ámbito de la música. En el primer movimiento de la sonata para viola de Brahms, sonata número 2 en mi bemol, mayor para viola y piano, cuando entra la viola, en un par de segundos ya está ahí. Y no sé bien por qué. Y algo parecido ocurre también en arquitectura. No tan poderosa como en la más grande de las artes, la música, pero también está ahí. Para que veáis qué quiero decir con esto, leeré algo que tengo escrito en mi cuaderno de notas sobre este tema. Una observación. Es Jueves Santo de 2003. Aquí estoy, sentado en una plaza al sol, un gran portal largo, alto, hermoso bajo el sol. La plaza, frente de casas, iglesias, monumentos, como un panorama ante mis ojos. A mi espalda la pared del café, la justa densidad de gente, un mercado de flores, sol, las 11, la cara de enfrente de la plaza en sombra, de un apacible color azulado, ruidos maravillosos, conversaciones cercanas, pasos en la plaza, en la piedra, pájaros, ligero murmullo de la multitud, sin coches, sin estrépito de motores, de vez en cuando ruidos lejanos de una obra. Me figuro que el comienzo de las vacaciones ya ha ralentizado los pasos de la gente. Dos monjas, esto es de nuevo real, no me lo estoy inventando, dos monjas cruzan la plaza gesticulando, con un andar rápido, sus tocas ondean ligeramente. Cada una de ellas lleva una bolsa de plástico. La temperatura agradablemente fresca y cálida. Estoy sentado bajo el portal, en un sofá tapizado en un verde pálido, en la plaza. La estatua de bronce sobre su alto pedestal frente a mí me da la espalda, contemplando, como yo, la iglesia con sus dos torres. Hasta aquí voy a dejar este segundo escrito de Peter Zumthor y a través de los profesores se los vamos a hacer llegar para que ustedes lo puedan incorporar en sus carpetas. Bueno, con esto estamos llegando hasta el final, y vamos a hacer un ejercicio de observación y dibujo con la palabra de algunos profesores. Aquí y ahora, como dice. Termino con otra frase otra afirmación de los artistas del movimiento secesionista de Viena a fines del siglo XIX, principios del XX también, en que afirman que para cada tiempo su arte y para cada arte su libertad. Con eso terminamos y ahora, para que ustedes vean que nosotros predicamos con el ejemplo, 3 de nosotros vamos a hacer un croquis y una pequeña observación aquí y ahora. Y con eso damos término a este acto. ¿Ya? Entonces invitamos a Cristian y la José para que en forma conjunta hagamos esta experiencia de inicio de lo que ustedes van a estar haciendo ojalá toda la vida. ¿Ya? Eso sería. Así que a dibujar, muchachos. ¿Me saco eso? Estamos. Sí, le damos final a la exposición y así dejamos de grabar. Igual sería bueno que la grabación continuara con los dibujos. Sí, vamos a dibujar, son dibujos rápidos, yo lo hice aquí, sentado allá mientras esperaba, para que vean que uno siempre está en disposición, tendido a poder observar. Hay que estar atento, hay que estar vigilante a que no se le pasen las cosas.
Llegó una ¿Qué es lo que está escrito? Cada uno de los croquis con su anotación. La belleza de las no particularidades. La belleza de las no particularidades. Las siluetas a contraluz informan una medida de profundidad. La mirada penetra, así el cuerpo es paisaje. Este es dos croquis está tomado de allá. La bóveda verde, que en su límite inferior, encuadra el horizonte marino y la condición oceánica de Valparaíso. Tres experiencias concretas, reales, directas, de lo que se trata gran parte de lo que hacemos. Así es que, nuevamente, bienvenidos a la arquitectura. Y con esto concluimos nuestra sesión de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que alguien quiera hacer, para que contestemos cualquiera de nosotros, o lo dejamos aquí. ¿Hay que pase la micro y el avión? Andrés, ¿Sí? para que tú hay preguntas, todo lo que hacemos. Ah, mira, pregunta. Sí. Partan con uno que se llama, que es muy breve, que se llama Mensaje a los estudiantes de arquitectura, Podríamos pasarlo ya. de Le Corbusier, de este gran maestro. Le Corbusier nunca quiso hacer clases, a pesar de que le pidieron. Es como el Picasso del siglo XX en la arquitectura. Y él nunca quiso hacer clases, pero sí al final le solicitaban tanto que escribió este pequeño cuadernillo que se llama Mensaje a los estudiantes de arquitectura. Así es que es una muy buena entrada también a ciertas preguntas que son eternas de nuestro oficio. Andrés, aprovechando la pregunta, podríamos enviar el texto este fin de semana y es parte de la lectura que tiene todo el taller. Yo creo que sería muy bueno para poder empezar a conversar la próxima sesión en base a lo que ustedes vean, interpreten, observen Sí. de la lectura de ese texto. Y luego les podemos ir dando otros textos respondiendo a tu pregunta que vayan siendo, yo creo, afines o como apoyo, insumo para los temas que va a ir tratando el taller, ¿no es cierto? Con los fenómenos, con las experiencias colectivas, y que vamos a ir viendo qué les puede servir además a ustedes como alimento para su propio desarrollo de estudio, de observación. ¿Ya? Así es que, sin más, Hay un texto de Suntur, pero que está en Pensar la Arquitectura, que Sí. también se llama, no sé si se llama Mensaje para los estudiantes. sí, pensar, creo que se llama pensar, si también lo Sí, tengo. ahí también hay un capítulo que se llama Mensaje para los estudiantes de arquitectura. Ya. Y también es muy bueno.
además hacer la comparación de dos elementos distintos, Claro, porque uno puede dar cuenta de que se habla del mismo. sí. Podría leer a ¿Se lo podemos hacer llegar también? Ya. Muy bien. Hasta aquí llegamos por hoy. Así es que tengan un buen fin de semana y Nosotros vamos a seguir en otra actividad. ustedes siguen ahora. Sí. Se quedan un rato porque tenemos que hacer un par de cosas, pero la clase oficialmente entonces está... Ya, muy bien. Aplausos, profesor.